¿Se considera usted una persona con buenas costumbres? ¿Podría decir usted que es una persona de buenas costumbres? ¿Cuántos tienen buenas costumbres? Piense por un momento en esa buena costumbre que ha logrado desarrollar. La buena costumbre de levantarse temprano para ir a trabajar, la buena costumbre de respetar las leyes de tránsito. ¿Los oigo? No los oigo. La buena costumbre de valorar el trabajo de otros. Ahora, quiero que piense en qué podría ser de un estorbo para esa buena costumbre. Usted podría pensar en qué podría poner en peligro esa buena costumbre. ¿Cómo se sentiría usted? Tal vez usted se sentiría un poco confundido. Nuestra buena costumbre de buscar cómo compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo podría ser atacada por las intenciones siniestras de la envidia que provoca el corazón del ser humano. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Buenas costumbres en un mundo confundido. Buenas costumbres en un mundo confundido. Ese es el título. Buenas costumbres en un mundo confundido. El siguiente relato del trabajo misional de Pablo y Silas nos muestra primero las buenas costumbres de Pablo y Silas. Eso es lo primero que vamos a estar observando. Las buenas costumbres de Pablo y Silas. En segundo lugar, este relato al cual estaremos dando lectura nos muestra el poder siniestro de la envidia. El poder siniestro de la envidia. Y por último, el relato nos muestra la realidad de un mundo confundido. ¿Cómo está el mundo? Confundido. Le suplico, abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Vamos a leer en este momento del versículo 1 al 4. Acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, y si usted puede, subraya ahí en su Biblia la palabra costumbre. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Las buenas costumbres. Pablo y Silas tenían varias buenas costumbres. La primera buena costumbre de la que haré mención es la buena costumbre de estar involucrados o comprometidos en el trabajo misionero.
trabajo de llevar el evangelio por un mundo confundido en necesidad de Jesucristo. Leemos en el versículo 2, como era su costumbre. Podríamos leerlo como era habitual, como era un hábito en ellos. Pablo fue al servicio de la sinagoga. Y durante 3 días de descanso seguidos, o sea, 3 sábados consecutivos, usó las escrituras para razonar con la gente. La segunda buena costumbre que estos hombres tenían era la de congregarse. ¿Cuál es la buena costumbre? La de congregarse. Dice que lo hacían constantemente, que lo hacían regularmente. La tercera buena costumbre es el uso de las Sagradas Escrituras para comunicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cada una de estas costumbres son costumbres o hábitos que todo creyente en Jesucristo debe de desarrollar. Igual que como Pablo y Silas, cada uno de nosotros debemos de desarrollar la costumbre de involucrarnos en el trabajo misionero. ¿Qué costumbre debemos de desarrollar? La de involucrarnos en el trabajo misionero. Llevar el Evangelio de Jesucristo a las personas, no callar, hablarles de Cristo, contarles lo que Él ha hecho por nosotros. Nos involucramos y hacemos misiones por ser esto lo que somos. Somos misioneros, somos enviados de Jesucristo. ¿Los oigo? Es parte de nuestra vida, es nuestra vida. Esta buena costumbre viene acompañada por el buen deseo a congregarnos. El congregarnos debe de ser una costumbre que crece en nosotros por nuestro amor a Cristo y que debemos de transmitir a nuestros hijos. Nos reunimos en respuesta al amor de Cristo. Se hace necesario entonces que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a través de nuestras acciones y nuestras palabras que nos congregamos, nos reunimos porque amamos a Cristo. ¿Los oigo? Por último, quiero hacer mención de la buena costumbre de hacer uso de la palabra de Dios para comunicar el Evangelio a un mundo confundido. Se nos hace necesario. Se nos hace necesario. Se nos hace necesario entonces que hagamos uso regular de la Biblia a través de la lectura personal para así poder conocerla y poder usarla para persuadir a otros con el mensaje del Evangelio de Cristo. Hay algo que debemos de entender, y la lectura de los versos del 5 al 7 nos ayudan a poder comprender que estas buenas costumbres no son del agrado de todos. Leamos entonces a partir del verso 5. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado, para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron ahí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. El poder siniestro de la envidia.
el poder siniestro de la envidia. Pablo y Silas enfrentaron oposición a la exposición del mensaje del Evangelio de Cristo. Hombres envidiosos, alborotadores y violentos se dieron a la tarea de acusarlos falsamente frente al consejo de la ciudad de traición al César. Así es el poder siniestro de la envidia. La envidia da como resultado la violencia. Esto es algo para lo que debemos de estar preparados todos aquellos que estamos comprometidos a trabajar por dar a conocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. La realidad es que no hay trabajo fácil. Eso incluye el trabajo de la predicación del Evangelio de Cristo. Eso incluye al creyente en Jesucristo que trabaja para tener buenas costumbres, para así ser de buena influencia y ganar con su testimonio en el hogar, en la iglesia y en la comunidad a otros para Cristo. Estemos advertidos que seremos criticados por envidia, para que así podamos hacerle frente al desánimo cuando éste toque a nuestra puerta. Algo más, es suficiente que este mal, el de la envidia, venga desde afuera, desde un corazón en el cual Satanás es el Señor. Pero los creyentes en Jesucristo no debemos dar lugar en la iglesia a tan dañino mal. Digamos más bien que en nuestro corazón Cristo Jesús es el Señor. ¿Los oigo? Dar lugar a la envidia en la iglesia del Señor solo añade más confusión de la que ya tenemos en el mundo de hoy. Sígame en la lectura en el verso 8. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Un mundo confundido. Satanás es el maestro de la confusión. Satanás es el maestro de la confusión. Confundió a Adán y a Eva en el huerto del Edén y desde entonces el mundo vive confundido. No tomó mucho esfuerzo por parte de estos hombres envidiosos y alborotadores para confundir a aquellos que escuchaban el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hoy sigue siendo igual. Satanás sigue con la tarea de confundir a la gente para que no entiendan y crean en Jesucristo como el único Salvador. ¿Tienes buenas costumbres? Mi hermano, mi hermana, se hace apremiante. Esto quiere decir que se hace urgente, que como creyentes en Jesucristo tengamos la buena costumbre de trabajar en cumplir con la misión que se nos ha encomendado de dar a conocer a Jesucristo. No hay tiempo que perder. Velemos por cuidar la costumbre a congregarnos. No permitamos que circunstancias adversas sean de tropiezo en ese compromiso de crecer en nuestro amor por Cristo. Fomentemos en nuestra vida y en la de nuestros hijos la costumbre de leer las Sagradas Escrituras para conocerlas debidamente y así ser usados por Dios para persuadir a las personas con el Evangelio. Estas buenas costumbres serán como un muro de defensa que nos protegerán de los engaños de Satanás. Recuerden, vivimos en un mundo envidioso y confundido. Ocupemos entonces el lugar que nos corresponde como hijos de luz. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos, incline su rostro. Vamos a tener un momento de oración.